El día de hoy vamos a estar hablando de las lealtades familiares, mandatos y lealtades familiares. Bueno, ¿qué es esto? Esa palabra se ha escuchado muchísimo, como las lealtades familiares, pero ¿qué es eso? Lealtades familiares o mandatos familiares son todos aquellos acuerdos y compromisos que sentimos que tenemos con algún miembro de la familia. Son esos contratos invisibles con que funcionamos con nuestros progenitores, con nuestra familia. Es como un sentimiento de obligación o si no hago esto hay culpa. Estamos siempre como en esa necesidad de llenarle las expectativas a algún familiar o a nuestros familiares. Es como que es algo que tenemos que hacer y ponemos como excusa creencias que nos han impuesto, ciertos guiones, ciertas estructuras que nos han enseñado, que hemos escuchado durante nuestra infancia y creciendo. Entonces lo vemos como normal, como eso le pasa a todas las familias. Sí le pasa a todas las familias, pero hay que estar consciente de que eso no nos esté afectando en nuestro desarrollo personal, como persona, como individual, como eso toda esa información inconsciente, limitante, la estoy llevando a mis relaciones y está creando desequilibrio. Ese sentimiento de deuda, como que tenemos una deuda con ellos. Vivimos en esas expectativas, llenar esas expectativas. Esto genera bloqueos, como les estaba diciendo antes. Esto nos va a llevar a crear relaciones tóxicas, a crear cargas que no nos pertenecen. Estos patrones de conducta que dirigen nuestra vida, en cierta forma nosotros le llamamos amor, ¿no? Como que lo primero que vamos a decir es, no, yo hago esto por mi familia porque yo los amo. Y está bien, o sea, lo hacemos por amor, pero cuando hay excesos, que es lo que estamos hablando, todos los temas que yo he tocado, el desequilibrio se genera es cuando hay un exceso, cuando tú estás como en ese piloto automático. En este caso sería como siempre en esa necesidad de llenarle las expectativas a los demás, de como que siempre hacer lo que mamá o papá dice, como que siempre estás como que con ese sentimiento de que tienes que ser bueno, tienes que ayudar y rechazas esa otra parte tuya donde hay momentos que tú no quieres ayudar, hay momentos que tú quieres mandar a todo el mundo a la mierda. Eso nos pasa a todos, pero te lo cohibes por un sentimiento de culpa, por un sentimiento de traición. Vas a traicionar a esas personas que tú quieres. Entonces te mantienes en una vida falsa. Entonces así es como operan las lealtades o mandatos familiares inconscientes. Influyen de una manera bastante en nuestra forma de relacionarnos, en nuestras acciones y vivimos como en esos beneficios y obligaciones. O sea, si yo hago esto, entonces es como que eso no se habla, es como que yo voy a hacer esto por ti, pero yo espero esto. ¿Entiendes? Entonces eso nace en la familia y después lo llevamos a nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hijos, en todas nuestras relaciones interpersonales. Este tema de las lealtades familiares, esto tiene muchísima investigación y la primera persona que en cierta forma hizo una investigación, hizo un trabajo sobre las lealtades familiares fue Iván Borsomenier. Y él decía
en su trabajo y en su investigación decía que las perturbaciones en las personas y las familias son una expresión y una consecuencia de un desequilibrio en el dar y recibir, en el derecho y la satisfacción. Vuelvo y lo repito. Las perturbaciones en las personas y las familias son una expresión y una consecuencia de un desequilibrio en el dar y recibir, el derecho y la satisfacción. Entonces, aquí es donde está el conflicto. En el exceso, en los excesos, en irnos a un exceso de dar, de ese intercambio con nuestra familia, de dar y recibir, y que se puede volver tóxico. Y esto crea dolor, crea sufrimiento, crea infelicidad. Entonces es importante comprender el origen de estas lealtades, de esos mandatos, que usualmente vienen de un desequilibrio o un vacío del sistema familiar. Por ejemplo, yo cuando era niño, en mi sistema familiar, mi madre, mis hermanos y mi padre, hay una persona, mi padre como que salió del sistema. Entonces cuando hay una ficha que sale del sistema, alguien tiene que tomarlo para poder mantener el sistema. Entonces esa ficha fui yo. Inconscientemente, un niño que ve a su madre en cierta forma sufriendo, ve a unos hermanos vulnerables, y como yo soy el hijo mayor, entonces yo tomé esa responsabilidad, esa lealtad a la familia, y entonces yo tomé ese papel de padre. Entonces el desequilibrio se crea al haber un vacío en el sistema familiar, pues alguien lo va a tomar. Entonces eso tú lo puedes relacionar al tipo de vacío que haya habido en tu familia. Un padre ausente, una madre que abandonó, o un padre que estaba ahí pero no estaba, una muerte de algún ser querido siendo tu niño. Se representan muchísimas formas. Entonces, para crear ese equilibrio y el sistema no colapse, alguien toma ese rol. Yo, como te digo, es algo que es como un contrato. Yo voy a estar aquí representando a mi padre para poder de que mi familia esté bien. Entonces, en cierta forma, nosotros heredamos un trauma familiar. Esto, en cierta forma, es un trauma familiar que yo, niño, quise tomar esa responsabilidad de sanarlo. Pero ¿cuál es la repercusión? Como adulto, me llevaba a conseguir relaciones donde yo era el responsable, donde yo era el que tenía que cuidar. O sea, para los que me conocen, muchos ven como una figura paterna, como el padre, ¿no? En cierta forma desarrollas también una personalidad donde se desarrolla más la energía masculina. Entonces tú estás en el cuidado, en el dirigir, el decir que está bien, que está mal, hacia dónde vas. Si hay un problema, sientes esa necesidad de que tienes que resolverlo, que nadie más lo puede hacer, y esa es la consecuencia de tomar ese rol. No sé si me estoy explicando. Estoy tratando de ser lo más claro para que por favor lo entiendan. Pero literalmente es como una necesidad de reparar un dolor, una frustración de la familia. Ser amado, ser
reconocido por los padres, ser respetado, ser tenido en cuenta. Yo tomé ese rol porque inconscientemente estoy buscando ese lugar que a lo mejor sentía que no tenía, como por ejemplo ser reconocido por mis hermanos, por mi madre, ser amado, ser respetado, ser tenido en cuenta. Entonces yo me impuse una responsabilidad para poder recibir eso, para poder llenar una necesidad no cubierta. Este tipo de caso también puede llevar a niños en la adultez a volverse padres de los padres, que es el fenómeno de la parentalización. Cuando tú tomas responsabilidades de niño, buscando llenar ese vacío en el sistema familiar, entonces si no lo corriges, si no caes en cuenta, entonces como adulto vas a volverte padre de tus padres. Esto es un fenómeno en la psicología que se llama parentalización. Entonces este fenómeno lleva a un desequilibrio grandísimo, porque es donde tú, por cuidar a tus padres y ser fiel a ellos, dejas de hacer tu propia familia. No consigues pareja, no tienes hijos y te quedas en el rol de cuidar a tus padres y renuncias a desarrollarte como persona. Convertirse en el padre o madre del sistema, el protector, el sostén emocional de mamá. Cuando niña, por ejemplo, tu mamá estaba en problemas en la relación entre tus padres, había conflictos, tu mamá se quedaba callada, pero ella todo se lo decía a ti. Entonces tú te convertiste en el sostén emocional de tu madre, de una madre ignorada. Entonces como adulta vas a venir a seguir esa lealtad con tu madre, de estar ahí, de ser el sostén emocional de los demás. Y entonces repetimos la historia. Estamos en relaciones donde no queremos estar, en relaciones donde yo soy más como el mejor amigo de mi pareja que la pareja. Confundimos eso. En cierta forma, estas lealtades se convierten en compromisos, en deudas con nuestros padres. ¿Qué significa esto? Ser lo que ellos no pudieron ser. Entonces, como adultos, si por ejemplo mis padres no pudieron vivir la abundancia, entonces yo me vengo aquí como adulto a hacer lo que ellos no lo pudieron hacer. Entonces, en desequilibrio, esto lleva al exceso de trabajo, ¿sí? a la obsesión del éxito, a ahorrar de una forma desequilibrada, donde ahorras todo pero no disfrutas, porque inconscientemente hay un miedo a ser como tus padres. Entonces no te permites disfrutar. Ahí hay otra lealtad hacia tus padres. Estas lealtades se pueden representar como reparaciones o repeticiones. ¿Qué son reparaciones? Reparar un dolor del sistema familiar, ya sea de tus padres, tus abuelos. Por ejemplo, una ruina en la familia, entonces tú quieres reparar eso siendo exitoso, con el exceso, la obsesión de conseguir dinero, un estatus. La repetición es, por ejemplo, un hombre que fue muy exitoso, entonces en la familia, en el ambiente emocional, siempre se repitió y se exigió de que
hay que ser exitoso, hay que sacrificar el tiempo, la familia por conseguir dinero. Entonces estamos repitiendo un patrón familiar, un patrón de nuestro padre. Esta es la forma como funcionan las lealtades y los mandatos familiares. Es cumplir esos deseos, expectativas de nuestros progenitores, o irnos a ir a lo contrario total. Por ejemplo, si en mi familia hubo prosperidad de dinero, hubo estatus, hubo comodidad, hubo de todo esto, pero eso llevó a que mis padres no estuvieran conmigo. Me sentí abandonado, me sentí que mis padres emocionalmente no estuvieron ahí. Entonces, ¿qué yo hago ahorita como adulto? Hago lo contrario. No busco el éxito, no busco nada de eso, no, es como un rechazo a eso para poder estar emocionalmente con mis hijos, para poder hacer lo que ellos no hicieron, que no está mal, pero en exceso, porque ahí ya puede haber un exceso que es la sobreprotección. Y la sobreprotección tiene muchísimos daños, muchas consecuencias. Entonces, darnos cuenta de esto que estamos hablando nos va a permitir a llegar al equilibrio. ¿Entiendes? Podemos reparar algo que sucedió en la familia, pero llevando el equilibrio, también trayendo algo de eso que nosotros rechazamos de nuestros padres, del sistema familiar, y integrarlo con esta otra parte que yo quiero reparar. De esa forma hay un equilibrio. Proteger, pero también desproteger de vez en cuando, porque esto va a desarrollar supervivencia, habilidades para individualidad, va a desarrollar un montón de cosas. La sobreprotección va a llevar a otro extremo, donde este niño en la siguiente generación va a ser adulto y no va a saber cómo defenderse a sí mismo. Todo esto es una cadena transgeneracional. ¿Me estoy explicando? ¿Bien? Entonces, seguimos. También tenemos las creencias del sistema cultural, de creencias del sistema familiar, donde aprendemos el significado de conceptos como el amor, como el dinero, el éxito, la familia, que el amor se muestra de cierta forma, o el amor tienes que aguantar cosas porque eso es amor. Creencias sobre el dinero, creencias sobre el éxito, sobre la familia, tradiciones, prácticas religiosas. Lo hacemos, pero en el fondo lo estamos haciendo es porque nuestra familia lo hizo, pero no porque nosotros queremos. Tradiciones, hacer cosas que porque en la familia se hizo, entonces aquí vamos a hacerlo otra vez para seguir una tradición. No está mal, pero es en qué exceso tú vas a ir, digamos, a ya volverlo un mandato de que eso tiene que ser así. ¿Entiendes? De que si el éxito te enseñaron en la familia que es de cierta forma y tú te vas al exceso, ahí se crea el desequilibrio. Entonces hay que caer en cuenta de esas creencias que fueron introyectadas en el sistema familiar o en una cultura. Por ejemplo, ser mexicano es esto, ser colombiano es esto, y pelearnos por eso, o imponer algo a los demás, al final eso no tiene sentido. Una parte que influye muchísimo también en
lo que estemos viviendo ahora son los secretos familiares. Hay secretos que no se cuentan, pero sin embargo nosotros venimos a repararlos o a repetirlos. Secretos familiares transgeneracionales que no pudieron haber sucedido, digamos, en la generación de tus abuelos o bisabuelos o con tus padres. Secretos como violaciones, abusos, infidelidades, injusticias, prostitución, hijos no deseados, ruinas, adicciones, cosas que no se contaron, pero que conllevan, digamos, nosotros creemos que esta información no va a ninguna parte, pero esta información se hereda. Entonces, ¿qué conlleva? ¿Cómo eso nos tiene que ver con nosotros ahora como adultos? Herencias emocionales. Hay momentos donde tú te sientes triste y no sabes qué es eso, no sabes de dónde viene, o patrones inconscientes que tú repites y que tú dices, pero oye, ¿por qué yo hago esto? ¿Me entiendes? Como rechazo al hombre, a la mujer, en las parejas. Mujeres o hombres que nunca deciden tener pareja o nunca se comprometen, es porque están, en cierta forma, tratando de reparar un dolor familiar. Quizás las mujeres del sistema siempre rechazaron al hombre, no le dieron poder al hombre. Entonces tú como mujer vienes como adulta a quizás a repetir eso mismo, a no dejar que el hombre protagonice en la familia. La protagonista puede ser tú. Le quitas el poder al hombre, no lo dejas ser padre, siempre tú estás como en el mando, en lo que tienes que hacer, y ahí hay un rechazo al hombre. Un rechazo al hombre que viene de la familia y que tú todavía no te has dado cuenta que es. Estas mujeres o estos hombres donde imponen, en donde es lo que se hace. Yo he visto muchas parejas, familias donde la mujer es la que dice, esto pasa mucho en la cultura latina, donde la mujer es la que dice que se hace, entonces, y el hombre es como que no pinta para nada. Estás funcionando desde una lealtad de rechazar al hombre. Lo mismo pasa con hombres, donde anulan a la mujer y el hombre es el que el que toma decisiones, el que dice toda esta cosa, y la mujer es anulada totalmente. Eso tiene que ver con tus padres, con tus abuelos. Si hubieran violaciones, digamos, o abusos en la familia, que nunca se habló, nunca se dijo nada, esto puede traer a ti a tener problemas en la intimidad con tu pareja. Esto puede llevarte al celibato, a no querer tener sexo, rechazo al sexo. Yo recuerdo en una sesión, una chica tenía totalmente rechazo a la intimidad, y era la condición que ponía en las parejas que se conseguían, no tener sexo. Entonces para ella, si el hombre no aceptaba eso, su creencia era de que los hombres solo querían era sexo con ella, pero el problema era de ella. Su conflicto lo ponía a sus parejas, y esto venía de un abuso en el seno familiar. También tenemos como esas injusticias que sucedieron en una generación pasada. Entonces, por reparar esa injusticia, entonces venimos aquí, y entonces es donde
escogemos estas profesiones de cuidado, como ser un policía, ser una profesora, ser una abogada, un abogado. Inconscientemente hay una necesidad de compensar eso que sucedió. Entonces yo vengo aquí a repararlo. Bien interesante como todo esto se camufla, ¿no? Como todo esto toma poder en nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver qué creencias estructuran estas lealtades, estos mandatos, estos contratos invisibles. Aquí vamos a encontrar creencias de obligación, de autocastigo, de obligación, por ejemplo, sentimientos de deuda por lo que nuestros padres hicieron por nosotros o lo que no pudimos hacer por ellos. Entonces hay una culpa y esa culpa te lleva a una obligación. Tenemos el autocastigo, que es dejar de disfrutar nuestra vida porque hay un sentimiento de culpa de que si lo hacemos vamos a herir a nuestros progenitores, con quien tengas la lealtad. No soy bueno si decido disfrutar mi vida. Si me permito ser feliz, entonces esto le va a doler a ellos. Es una creencia de no ser merecedora. Hay también la creencia del sacrificio. Tengo que hacer esto o debo hacer esto. Tengo que solucionar los problemas de mi familia. Debo tomar el rol de una empresa familiar porque es una empresa familiar. Soy leal a eso. Y la pregunta es, ¿realmente lo quieres hacer? Ahí es donde está el desequilibrio. Tú lo puedes hacer. Nada de esto es malo si nos vamos al exceso. Vuelvo y repito esto. El sacrificio, por ejemplo, a estudiar una profesión por satisfacer a tu padre o a tu madre o a tus padres. Casarte y tener hijos porque es un deber de la familia, o no tener hijos. Esto puede estar de un lado y también en la otra polaridad. Así es que se muestra todo esto. Ahora vamos a recordar como esas frasecitas de niños que escuchábamos o que escuchamos todavía de nuestros padres. Digo nuestros padres porque la mayoría de estas lealtades sucede con nuestros progenitores. Entonces, ustedes las mujeres alguna vez escucharon: en la familia de tu mamá hay que casarse, hay que tener hijos, ya mira, tienes 30 años, mire, quiero nietos. Todo eso son imposiciones, y son muy sutiles, suenan dulce, pero crean una presión, crean una expectativa que tienes que cumplir. Irte, pero que tú en el fondo sabes de que no quieres, no es el momento, no es la persona. Entonces terminas creando familias donde todo fue por satisfacer a los demás, a nuestros padres, a nuestra familia, y no porque tú realmente lo quisiste. Otra frase: la familia es lo más importante. Hay que cuidar de esas frases. Tienes que ser el mejor, tienes que ganar, no hay espacio para perder. Esto es fuerte,
Para un niño esto es fuerte. Todo suena como, creemos de que esto suena muy bonito y como que le da fuerza al niño, pero en exceso esto lleva a un niño a crear conflictos como adulto. Nunca dependas del hombre, o al contrario, el hombre es el que provee. La mujer tiene que quedarse en casa, cuidar de sus hijos y educarlos. Eso todavía sucede. Es mejor estar solo que acompañado. Una frase quizás de una madre divorciada que se lo dice a su hija. Entonces su hija, como adulta, viene a crear relaciones tóxicas, a rechazar al hombre, a no tener parejas, a siempre encontrar un pero, a no ser flexible en las relaciones, a ser perfeccionista, a ser narcisista. Así es que nos jode todas estas vainas. Y quizás los padres lo dicen con mucho amor. Muchos de ustedes son padres y lo dirán con mucho amor, pero hay que primero antes pensar cómo estás imponiendo esto, cómo lo estás diciendo. Y están las de chantaje emocional. Todo lo que he hecho por ustedes, todo lo que he hecho por ti, y tú me pagas con esto. Es una expectativa impuesta. No me defraudes. Eres la hija perfecta. Todo lo que haces es perfecto. Que lleva a una mujer como adulta a llevar una imagen de perfección que te lleva a tener puras relaciones falsas. No eres auténtica. No te permites decir no, siempre dices sí. No te permites mandar la gente a la mierda. Nadie me escucha, no me quieres. Si no lo haces, ¿quién más? Esto es lo que nos mantiene atados. Si no estamos conscientes, ¿no? Obviamente. Hay que identificar cómo son nuestras relaciones. ¿En qué se basan nuestras relaciones? ¿En lealtades? ¿En mandatos? ¿Deudas? ¿Emocionales? Casos que me gustan los casos, ¿no? Si vienes de un seno familiar donde materialmente hubo mucho y eso fue lo más importante, entonces tú te puedes ir al otro lado, donde o no quieres nada que tenga que ver con exceso de materialismo y toda esta cosa, entonces te puedes ir al otro lugar, ¿no? Si estás en la lealtad de ser exitoso, entonces esto te lleva a los excesos de trabajo, ausencia en la propia familia, no estar porque estás en un mandato de que tienes que hacer dinero, tienes que hacer éxito, porque de esa forma tu familia no va a estar bien. Y la creencia detrás de esto es: no es suficiente, hay que hacer más. Entonces estamos en ese piloto automático. Yo estuve ahí, pero obviamente en el trabajo que he hecho pues pude darme cuenta y como parar eso. Yo trabajaba 7 días a la semana y tenía que estar haciendo cierto dinero y toda esta cosa, hasta que caí en cuenta, tomé acción y ahora trabajo solo 3 días a la semana. La lealtad a una tradición. Por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida. O estás haciéndolo por una tradición familiar,
o si vienes de unos padres que fueron divorciados o que tuvieron una relación tóxica, entonces tú te vas al otro extremo a tener la relación perfecta. Eso te va a llevar a tener unas relaciones falsas. Si estás en ser leal a una creencia familiar sobre el matrimonio, entonces aguantar abusos, comportamientos no deseados, maltrato físico, emocional, lealtad a tus hijos, no puedo separarme porque mis hijos esto. Entonces vives relaciones tóxicas. También están las lealtades a un ser querido que ya no está. Por ejemplo, alguien que murió hace tiempo y que cuando murió tú no pudiste hacer nada para ayudarlo. Entonces quedas con ese trauma. Como adulto funcionas desde esa creencia de que tengo que ayudar porque quedaste en deuda con ese ser querido. Entonces, como lo dije antes, coges profesiones, cuidar a personas mayores, responsabilizarse por los problemas de la familia, de los demás, estar ahí para los demás. Entonces, aquí estamos en esa repetición. Una mujer que no se quiere comprometer, no quiere conseguir pareja, o consigue pareja, pero ese perfil de pareja como que o no se compromete o yo no me comprometo. Ahí puede haber una lealtad a el rechazo del padre. Ahí hay una herida con el hombre en el sistema familiar. Inconscientemente, como adulta, vienes a conseguir parejas que no pintan. Esto funciona casi todo de una forma inconsciente, así que hay que hacer un trabajo, como este tipo de trabajo. Y obviamente requiere muchísima autoconciencia, estar súper presente, estar observándote para poder tú identificar en dónde estás en tus relaciones. O sea, todo esto que hemos tocado tiene un objetivo principal, que es restablecer el equilibrio y el orden en el sistema familiar. Si podemos sanar eso, vamos a poder transformar nuestras relaciones. Vamos a transformar nuestras percepciones, sensaciones, ya sea con esa persona con quien tenemos esa lealtad o en nuestras relaciones. Y así no vamos a vivir en los sacrificios, tener que sacrificar quiénes somos para mantener esa lealtad. El punto es desatar estos traumas con la familia. Familiares que han sido rechazados, como el padre, como la madre. Poder sanar esa parte, y eso va a transformar nuestras relaciones al día de hoy. ¿Cómo restablecemos ese equilibrio? Haciendo el trabajo. Deshacer roles, patrones, expectativas, soltar cargas que no nos pertenecen. Nuestros padres fueron jóvenes como nosotros, tomaron sus decisiones, hicieron lo que pudieron, y eso los ha llevado a donde ellos están. Buscar la manera de cómo yo puedo tener una vida en paz, en plenitud. Pero si yo estoy en ese lugar donde estoy solucionando los problemas a los demás, estoy en piloto automático y voy a dejar de vivir mi vida concentrándome en la de los demás. Soltar todas esas responsabilidades que no nos corresponden
Y eso no significa que vayamos a rechazarlos, a rechazar a nuestros padres, a nuestros progenitores. Comprender de dónde vienen estos desequilibrios. De esa forma podemos trascenderlos y así podemos amar sin ningún sentimiento de culpa o deuda. Poder amar sin ataduras. Poder amar desde la libertad. Tengo algunos ejercicios de autoindagación. Estos ejercicios son como para identificar pistas en tus relaciones, cómo operan inconscientemente en ti. ¿En qué relaciones te sientes atrapado en un rol, en roles, en obligaciones? Con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tu abuela, con tu pareja, con tu amiga, con tu jefa. ¿En qué relaciones llevas cargas que no te corresponden? ¿En qué relaciones sientes de que tienes que hacer o debes? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pierdes? ¿Qué ganas? ¿Te cuesta recibir o dar? ¿Te sientes merecedora? Un ejemplo. Obsérvate cuando hay una necesidad que estás percibiendo, cómo tú te presentas en esa necesidad que estás percibiendo. ¿Estás siempre a disposición de solucionar esas necesidades de los demás? ¿Estás siempre en estar ahí para los demás? ¿Siempre es el que quieres resolver esos problemas? ¿Cuántas veces hablas con tu madre o tu padre? A la semana, al día. ¿Cuáles son las conversaciones que tienes con tu madre o con tu padre? Que tienes que hablar todos los días. ¿Cuál es la retórica diaria con esas personas que tienen esas lealtades? Quejas, imposiciones. Ese es un trabajo que hay que hacer. Estos patrones estos patrones de conducta están muy arraigados en nosotros. Y para poder sanar esto, para poder remediar esto, se necesita un compromiso, una voluntad, paciencia, ser autoconscientes de nuestros roles en nuestras relaciones. Por ejemplo, yo tiendo a ser el padre. Ahora es algo que, como te digo, está muy arraigado en mí. Yo tengo que cogerme en haciéndolo para poder yo frenarme y decir, oye, esto no es mío, esto no es mi responsabilidad, esto no es mío, qué pena. Y entonces empezar a cambiar las dinámicas. ¿Entiendes? Como que la dinámica mía con mis relaciones ha cambiado ya, pero era como que yo soy el que soluciono, yo soy el que tengo, el que enfrento, el que tengo que hacer que esto suceda, el que soluciona el problema, el que dice qué se hace y qué no se hace, para dónde se va a trazar el camino. Y ahora ya no lo quiero hacer. Me enfoco en mi camino. Entonces, para poder cambiar esas dinámicas hay que enfrentar a estas personas con quien tenemos esas lealtades, esos contratos invisibles que nunca se ha acordado nada, pero lo sentimos de que tenemos que hacerlo. Entonces hay que enfrentar, desarrollar
La asertividad, ¿qué significa esto? Decir lo que tienes que decir. Siempre vamos a herir, pero hay que decir lo que hay que decir y encontrarlo de la mejor manera para decirlo. Ser honesto. Y esto va a cambiar totalmente la relación. ¿Qué significa esto? Va a crear incomodidad al principio. Va a crear dolor, incertidumbre. Y ahí es porque la mayoría no hacen este trabajo, porque no quieren crear incomodidad, porque esto implica dolor, esto implica ser rechazado. Esto crea un caos familiar, un desorden, y ahí va a haber mucha energía, va a haber mucha incomodidad. Pero esto es algo que no lo podemos evitar, se tiene que hacer. Y una vez está hecho, darle tiempo a que ese nuevo orden se acomode. O sea, todo ese mierdero que se va a volver va a tomar un tiempo para que se reorganice, se acomode y se va a crear un nuevo orden. Nuevos roles, nuevas formas de funcionar, nuevas formas de interactuar con tus seres queridos. Y una vez hemos hecho esto, vamos a aplicarlo en los otros aspectos de nuestra vida, con nuestra pareja, nuestras amistades, en nuestro trabajo. Esta es la transformación. Este es el camino a la sanación. Ese es el trabajo que hay que hacer y nadie lo quiere hacer porque está en su zona de confort. No quieren que vaya a desordenarse el orden que tienes. Pero ese orden que tienes, ¿qué te está creando? ¿Vives en paz? ¿Vives tranquila? Si estás en ese lugar, estás bien. ¿Vives agobiada? ¿Vives angustiada? ¿Vives en el afán de llenarle las expectativas a los demás? ¿Te sientes exhausta? Ahí estás funcionando desde esos mandatos y esas lealtades. Hay que entender que este camino de la sanación no es lineal. Por lo tanto, va a ser una montaña rusa. Un día bien, otro día así, hasta que se acomode. Y ahí van a ser nuevas relaciones sinceras. Y para ello tenemos que encontrar el ritmo, hacerlo poco a poco, comprender nuestra historia familiar para poder reconocernos y vivir nuestra autenticidad. ¿Qué sucedió en nuestra familia? ¿Por qué nuestros padres hicieron lo que hicieron? ¿Por qué no pudieron hacer? ¿Cuál es la historia de ellos también? Eso nos va a dar la comprensión que necesitamos para poder perdonar. Es muy importante comprender tu historia, porque tu historia es tu tesoro para tu transformación. La historia que tú ves dolorosa, si la comprendes, si la estudias, si la averiguas, analizas, vas a encontrar la llave de tu libertad. Vas a poder entrar en ese estado del bien ser, que es la alineación entre tus emociones, entre tus pensamientos, hacer lo que realmente quieres hacer. Lo que piensas lo vas a decir, lo vas a hacer, vivir en una coherencia emocional. ¿Qué es la coherencia emocional? Integrar la oscuridad tuya, la sombra. ¿Qué es eso? Permitirte exigir, permitirte decir no, permitirte decir, oye, eso a mí no me pertenece, qué pena. Yo te quiero mucho, pero hasta aquí yo te puedo ayudar.
permitirte enojarte, permitirte mandar a la mierda a los demás. Pero eso lo rechazamos porque, claro, si yo hago eso, entonces no soy la niña perfecta. No estoy siendo leal a mis padres. Eso es traición a la familia. Y eso es lo que te mantiene a ti atado, sufriendo, haciendo cosas que no quieres hacer. Cuando tú haces ese trabajo, eso es un acto de amor propio. Te estás amando, estás honorando quién realmente eres. Estás soltando y dejando ir todo lo que tú no eres, todos esos mandatos, esas lealtades de nuestros ancestros, todo eso fue. Ahora yo puedo tomar eso como referencia para yo ser auténtico. Entonces me estoy respetando y respetando a los que amo, porque no me estoy metiendo en sus procesos. Cada uno tiene un proceso, su proceso. Tú no puedes hacerle el proceso a la otra persona, que porque es tu mamá o tu hermana, tu mejor amiga, o que tu esposo o tu esposa. No. Tú tienes que encargarte de lo tuyo. Ámate. ¿Quieres amarte de verdad? Tienes que hacer ese trabajo. Tienes que hacer ese trabajo porque vas a vivir en un engaño. Vas a vivir la vida de los demás. Si queremos honrar otra vez a nuestros ancestros, como lo dije antes, tenemos que hacer lo que ellos no se permitieron hacer, porque no pudieron hacer. Vivieron vidas falsas, tú vas a vivir una vida sincera. No sanaron sus heridas, tú vas a sanar las tuyas. Esa es la forma de sanar al clan familiar, al sistema familiar. Esto es lo que nos va a traer la libertad emocional. Vamos a dejar de estar viviendo, disculpa, de repetir historias. Vamos a dejar de repetir historias, destinos de nuestros antepasados, seguir repitiéndolos. Vamos a transformar todas las estructuras de nuestro sistema familiar. Vamos a reformarlas, transformarlas. Y así tú le puedes dejar eso como legado a tus hijos, a las nuevas generaciones. Esto va a transformar todas tus relaciones. Hay gente que no le va a gustar. Hay gente que no le gusta quién soy yo ahora. ¿Pero qué puedo hacer? El que realmente me quiere, me va a querer como soy. Y el que no le gusta es porque ya no resonamos. Yo ya vibro algo diferente, yo ya funciono desde otra información. Eso ya no nos une y está bien. Pero todo esto nos da miedo de que se nos desbarate todo lo que hemos creado. Pero ahí es donde está la transformación. Dejar que todo lo que hemos creado y que creemos que somos colapse. Y entonces así podemos otra vez construir esa nueva versión de nosotros. Vamos a estar sorprendiéndonos todo el tiempo de lo que somos capaces de hacer. Es un proceso maravilloso. Es un nuevo nacer, es un renacer. Y tenemos referencias. Si queremos referencias, tenemos esas referencias en el sistema familiar. No tenemos idea cómo hacerlo. Oye, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Tú vas a encontrar referencias, recursos en tu sistema familiar. La oveja negra. Por ejemplo, tendrás un hermano, una hermana, un tío,
una tía, una prima o primo, lo que sea, más cercanos, hermanos, donde hacen totalmente lo contrario que tú, donde no funcionan para nada de esas lealtades. Entonces es el juzgado, porque no hace lo que tú estás haciendo, que es ser leal a eso. Entonces lo que tu hermano, tu hermana o tu primo, tu tía, lo que esté haciendo, es lo que tienes que hacer. Esa es tu referencia. Tu hermano no le importa, abandona, no le pone cuidado, eso es lo que tú tienes que hacer. Y si estás en el otro lado, entonces, si estás en no hacer, estás en un desequilibrio en no hacer, no estar y todo esto, entonces seguro que tienes algún recurso de familia donde te muestra el equilibrio en estar, en dar de una forma equilibrada, en poner límites, en decir sí cuando tiene que decir sí, no cuando tenga que decir no. Este trabajo que hicimos hoy lo trabajo yo en las sesiones con método de bioneuroemoción. Ahí vamos a tocar todo lo que es el árbol genealógico y todos los traumas y conflictos que hubieron en el sistema familiar y cómo eso te está llevando a funcionar de la forma que estás funcionando. Cómo eso te lleva a repetir situaciones, a repetir relaciones que realmente no quieres estar, pero sin embargo lo repites. Entonces vamos a ver en el sistema familiar qué pasó ahí, qué pasó en tu ambiente emocional cuando niño, qué pasó en tu ambiente emocional en tu adolescencia. Vamos a transitar esas etapas y poder encontrar el origen de esos traumas que tú tienes, de esos bloqueos que tú tienes, de esas lealtades, de esos patrones, de esos mandatos impuestos, y que puedas encontrar soluciones, que puedas percibir tu situación de otra forma para poder crear cambios. Si no estás suscrito, suscribirse, darle un like o comentar, compartir. Nos vemos en la próxima y bueno, espero que la charla de hoy les haya servido para despejar dudas, para darse cuenta de cosas, para identificar patrones, relaciones tóxicas, y que sea una puerta de entrada a todo este proceso de transformación. Feliz sábado.